Bienvenidos una vez más a mi pequeña comunidad de mágicas conexiones álmicas. Si es la primera vez que has llegado a mí por casualidad o no, pues te invito a que te suscribas a mi canal, le des a la campanita y así te llegan mis nuevas notificaciones, que investigues un poquito mis vídeos o investigues un poquito mi historia más personal a través de mi libro Magicoa, Las almas se reconocen entre miradas, donde dispone todavía la promoción bastante apetecible en la cual te puede ayudar bastante. Si quieres más información de esto, pues está en inbox, en comentarios, incluso a través de mi WhatsApp. Ponte en contacto conmigo. Pero bueno, quería entrar a fondo, quería reflexionar en voz alta conmigo mientras te lo expreso a ti, mientras te pueda ayudar a ti mi reflexión, ¿no? Y como siempre digo esta frase, lo que es bueno para mí es bueno para ti, por eso lo expongo, quiero exponer mis reflexiones, lo que yo averiguo, lo que voy averiguando a lo largo de mi propio proceso y quería también pues darte esa ayuda a modo más personal. En el proceso de llamas gemelas muchas veces, muchas divinas femeninas confundimos de que ¿cómo saber si soy el divino masculino o la divina femenina? Quédate conmigo al final de mi vídeo o durante todo el vídeo, porque al final de mi vídeo voy a dar unas pautas, ¿vale? Unas claves principales de cómo saber si tú eres la divina femenina o el divino masculino, o si estás excesivamente en la energía masculina o la energía femenina. Yo ya llevaba tiempo reflexionando un poco sobre esto porque a veces tenía como conductas con una excesiva energía masculina. La energía masculina, como bien sabes, pues tiende a accionar todo el tiempo, ¿no? Es una persona muy mental, es una energía muy mental, con mucha toma de acción, con mucha toma de querer tener el control sobre todo, ¿no? Por eso la rendición, por ejemplo, es tan importante, porque es cuando tú vas a la polaridad, no la polaridad, sino el justo equilibrio entre energía femenina y masculina, y es cuando la divina femenina se suelta, es cuando un poco suelta el control y es cuando quita esa excesiva energía masculina, ¿vale? Para equilibrarla con la energía femenina. En ese sentido, yo muchas veces a lo largo de mi proceso, pues sí que reconozco, voy a ser sincera en este canal y sobre todo yo en este canal voy a ser sincera 100% con mi propia evolución, mi proceso, el aprendizaje y compartirlo contigo. Pero yo reconozco que a lo largo del proceso mis miedos han dominado mucho esta situación. Sí que los miedos son personajes principales y yo diría que protagonistas de un proceso de llamas gemelas, pero muchas veces esos miedos me han hecho huir, me han hecho alejarme, indiferentemente de tuviera o no tuviera más contacto con esa persona, con mi llama gemela. En ese sentido, muchas veces tomaba demasiada acción, estaba demasiado pendiente del proceso, estaba demasiado pendiente de la otra parte y obviamente esto es un gran error y es muy de una energía masculina, ¿no? El querer hacer, accionar, el tomar acción, el hacer cualquier cosa, por ejemplo, ya no solo en el proceso de llamas gemelas, por ejemplo, en tu trabajo, en tu propósito de vida. Si tú tomas demasiada acción y estás demasiado en la energía masculina, sí que puedes conseguir eso, ¿no? Sí que puedes tener ese éxito o conseguir lo que estés buscando, ¿no? Pero te va a costar más. Con la energía femenina es como soltar el control a Dios, ¿no? A la divinidad, a la fuente. Es como decir, fluir como el flow, como el agua de un río. Pero bueno, el otro día, haciendo una asesoría con una de mis clientas, una de mis chicas que está ya bastante tiempo con nosotros, tanto conmigo como con Noa, con las sanaciones cuánticas, me hizo una pregunta personal en la cual no es la primera vez que sí me lo he preguntado yo y me lo han preguntado algunas personas, ¿no? Por comentarios del canal de YouTube. Y es si yo era la energía masculina, si yo era el divino masculino. Y bueno, es algo que yo muchas veces me había preguntado de por qué a veces yo huía, ¿no? Porque se supone que la energía femenina nunca huye, ¿no? Es la que siempre está ahí para el divino masculino, es la que siempre está en modo de recipiente, en modo de, no recipiente, sino en modo de espera, por así decirlo. No me gusta la palabra espera, pero en modo de nunca se va, ¿no? Pase lo que pase. Pero bueno, en esto no estoy de acuerdo tampoco, porque yo creo que la energía masculina y femenina fluctúa
en nosotras, en nosotros, independientemente de en qué momento estés del proceso, ¿no? La energía femenina y la energía masculina no es estable, no es permanente, no es algo que no se mueve, ¿no? Sino que con tus propias sanaciones va fluctuando, va moviéndose y va equilibrándose. La verdad que el estado ideal, ¿vale?, para estas dos energías es que estén en constante equilibrio, porque no quiere decir que tú no acciones en tu energía masculina. Para el día a día muchas cosas tenemos que accionar con nuestra energía masculina. Bueno, en el sentido de las mujeres, ¿qué nos ha pasado? A lo largo de los años hemos tenido que como subir de nivel para ponernos a igualitud de los hombres, ¿no? Y esto tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, en el sentido de que hemos tenido que demostrar que somos tan valiosas como los hombres. Y en este sentido es un arma de doble filo, ¿no? Porque hemos creído que tenemos que ser como un hombre, que tenemos que ser fuertes, independientes, no pedir ayuda, no necesitar ayuda de nadie y ser autónomas en ese sentido y demostrar nuestro empoderamiento y nuestra fortaleza. Bueno, pues ahora me di cuenta de que esto es un gran error, porque una de las cosas de la energía femenina es que pide ayuda, es que es como un recipiente, recibe, se dedica a esperar que le den por un lado, pero luego también si necesita ayuda lo va a pedir. Y muchas veces las mujeres que hemos estado por diferentes causas de nuestra vida, de nuestra evolución personal, hemos tenido que sacar esa energía masculina. Pues nos hemos hecho demasiado a lo mejor independiente, como fuertes, como decir, no necesito ayuda de nadie, yo lo puedo hacer todo sola, yo tengo que ser fuerte, la vida me dice, en la sociedad me dice que tengo que ser una mujer resistente, autónoma, que no pida ayuda, que pueda hacerlo todo sola. Y eso es un gran error, porque muchas mujeres nos hemos polarizado en la energía excesivamente masculina, queriendo llevar todo, queriendo parecer fuertes, no mostrando nuestra vulnerabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y no me refiero solo al proceso de llamas gemelas, también me refiero en una relación, por ejemplo, de pareja, en unas relaciones de amistades, en el trabajo, en la vida laboral. Está bien sacar la energía masculina en nuestro trabajo, ¿no? En el propósito de vida, por ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo de mí. Yo, cuando hago los vídeos, me dedico a fluir, me dedico a sacar toda mi energía femenina, y a fluir, ¿vale? A fluir en todos los sentidos, a canalizar, por así decirlo, estos vídeos. Pero luego, cuando tengo que a lo mejor editarlos, cuando tengo que publicitarlos incluso, sí que ahora lo hago de forma más equilibrada. Intento que mi energía femenina ahora esté totalmente equilibrada con la masculina. Pero sí reconozco que en el pasado, a lo mejor, tomaba demasiada acción en ciertas cosas de mi trabajo, de mi propósito de vida, ¿no? Y como te digo esto, te digo en otras cosas, en mi día a día, en relaciones, en querer tener siempre el control, ¿vale? El control de todo. Eso es algo muy típico de una energía masculina, de la persona o la energía que quiere tomar el excesivo control, tenerlo todo bajo control y todo bajo su supervisión, ¿no? Y bueno, empecé a reflexionar sobre este tema. Quédate hasta el final de este vídeo, porque al final voy a dar unas claves que para mí son muy importantes para saber si eres la energía femenina o eres la divina femenina o el divino masculino. Pero quería reflexionar todo esto contigo a modo canalizado, improvisado. Si me conoces, si ves mis vídeos, ya sabes que yo no suelo llevar un guión de los vídeos, que suelo canalizarlos, que suelo reflexionar conmigo y expresártelo a ti, ¿no? Y exponerlo al mundo, por así decirlo, o exponerlo a la gente que ve mis vídeos. Y bueno, es algo, cuando esta chica me lo dijo, estuve reflexionando bastantes días sobre ello, ¿no? De realmente soy el divino masculino y no me he dado cuenta. Bueno, llegué a la conclusión de que no, llegué a la conclusión de que soy una divina femenina, pero con esa energía algo desequilibrada antes, porque es algo que ya estoy tomando acción y estoy tomando mi trabajo interno y estoy equilibrando bastante, ¿no? Estoy trabajando bastante con la energía femenina, activando, haciendo diversas sanaciones en ese sentido, ¿no? Pero sí que reconozco que por circunstancias de mi vida personales, de todo mi trayecto del pasado, sí que tuve que sacar en un momento de mi vida muy determinado mi acción masculina, mi energía masculina, para estar a modo defensa, ¿no? A modo protección
mismamente de mí y de mi manada, por así decirlo, como los animales, de mis hijos, de mi entorno. Y tuve que tener una energía demasiado masculina, demasiado de estar accionando, demasiado de tener todo bajo control, de protección, ¿no? Por así decirlo, de mí y de mi manada, como hacen los animales. Y reconozco que a lo mejor de estar tantos años en esa energía excesivamente masculina, pues se me quedó ahí, ¿no? O sea, tú al final repites un patrón una y otra vez hasta que no te haces consciente, ¿no? Y curiosamente, desde septiembre, mediados de septiembre, octubre, yo estoy trabajando mucho el soltar, el desapego, la rendición. Por eso estoy haciendo tantos vídeos sobre ello y quiero seguir haciéndolos para ayudaros a vosotros y a vosotras. Y realmente me di cuenta, a través de un libro que empecé a leer, de la rendición, de cómo la rendición realmente es fluir con tu energía femenina, es soltar el control de todo, es soltar el control de tu proceso, soltar el control de este amor, soltar el control de querer que las cosas ocurran como y cuando tú quieres. Y si tú estás en modo automático, como todo de la vida, como todo de la vida, si tú estás en un automático y no te das cuenta, tú puedes estar eternamente accionando desde la energía masculina. Y es ahí donde te das cuenta que al final estás repitiendo un patrón que has heredado o que has aprendido por hacerlo al principio, ¿no? Esto es como cuando aprendes a hacer algo, luego ya lo haces en automático y no le pones ni conciencia, ¿no? Entonces, a raíz de yo darme cuenta de que la rendición era algo muy típico de la energía femenina, el soltar, el fluir con el flujo de la vida, el soltarte a Dios. Es que cuanto más te sueltas a Dios, cuanto más te sueltas a la fuente, a la divinidad, a la consciencia, al universo, más estás equilibrándote con tu energía masculina o con tu energía masculina. Si veis, el subconsciente no para de decirme energía masculina y es porque todavía lo tengo impregnado, obviamente. Y de hecho es algo que estoy yo desarrollando en mí, es cambiar ese patrón que tenía de excesiva energía masculina para fluir con el flow, fluir con mi energía femenina. Y es curioso porque claro, la energía femenina, al estar conectando con mi energía femenina, están fluyendo cosas muy diferentes. Y no quiero ser sexista en esto, pero sí que reconozco que desde que estoy haciendo la energía femenina me apetece más cocinar, pero cocinar conscientemente. He descubierto que a través de hacer un plato, una receta, si lo hago en modo consciente, en modo presente, empiezo a meditar, y estoy en silencio. Generalmente me gusta cocinar en silencio. Me pongo a lo mejor un subliminal silencioso o incluso sin nada, ¿no? Los auriculares en off, ¿vale? En apagado, y me pongo a cocinar lentamente, sobre todo pausadamente, porque una de las cosas de la energía femenina, por ejemplo, es que hace las cosas pausadamente, ¿no? Entonces, en muchos casos, la divina femenina cree que tiene el rol de divino masculino o de energía masculina precisamente por esos patrones o conductas que ha aprendido y se ha reprogramado ella misma por ciertas circunstancias de su vida, por ciertas heridas de la infancia también es posible, o por ciertas circunstancias que ha tenido que sacar ese modo depredador, ese modo lucha, y se ha quedado programado en ella, ¿no? Y si tú no te haces consciente o quitas esa programación que estaba en automático en ti, programada, y no te haces consciente de que estás en una energía excesivamente masculina, pues obviamente esto también va a influir en tu proceso de llamas gemelas. ¿Por qué? Porque tú eres una polaridad con tu llama gemela. Tú eres una polaridad con tu llama gemela. Y si tú tienes excesiva energía masculina, tu contraparte tendrá excesiva energía femenina, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tu llama gemela sea el divino femenino y tú seas el divino masculino. Simplemente quiere decir que esas dos energías tienen que equilibrarse. ¿Cómo? Con tu trabajo interno, repito. Tenemos que dejar, y esto es algo que me estoy diciendo mucho estos últimos meses, estos últimos apenas 2 meses, tenemos que dejar de poner el foco en nuestra llama gemela. Tenemos que dejar de poner el foco en lo que hace o lo que no y empezar a poner el foco en nosotros o en nosotras. Y ahí es cuando realmente, cuando tú integras eso, cuando lo haces desde el alma, desde el corazón, cuando decides soltar todo a Dios, decir, se acabó, no puedo más, suelto mi parte, mi energía masculina que quería tener todo bajo control.
cuando sueltas toda esa resistencia, cuando sueltas todo, ahí empieza realmente tu gran despertar espiritual. Y por contraparte, tu divino masculino, tu llama gemela, también habrá más movimientos más profundos en esa persona. Pero es algo que tiene que salir natural de ti, no es algo de decir, vale, pues yo voy a hacer esto y así mi divino masculino se moverá de todo, no. Es algo energético, es algo que es energético, es algo que tiene que salir del corazón, del alma, ¿no? Entonces, mi consejo, antes de decir las claves principales, ¿vale? Va a ser un vídeo un poquito largo, pero quiero hacerlo porque creo que hay muchas dudas. Voy a leer ahora las claves principales, pero creo que hay muchas dudas sobre este tema al respecto de a lo mejor nos creemos que yo soy el divino masculino siendo una chica. No, a ver, las energías, tanto energía masculina como femenino, está en todos los seres humanos. El hombre tiene energía femenina y energía masculina y viceversa, ¿no? Entonces, sí que hay unas claves que voy a leer ahora y voy a ir explicando un poquito, ¿vale? Y aclarar este tema un poco. Siento que va a ser largo, pero quiero hacerlo porque creo que es bastante importante desarrollar un poquito más este tema, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar a leer lo que es las claves principales que cuando esta chica me dijo, empecé a trabajarlo, empecé a apuntar, a saber qué diferenciaba a un divino femenino de un divino masculino, ¿no? Realmente, indiferentemente de en qué cuerpo o sexo, ¿vale? Esté, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí que hay ciertos claves, ciertos patrones que sí representan la divina femenina y el divino masculino, ¿vale? Bueno, voy a empezar a leer la primera. Tengo aquí mi libretita, los apuntes, ¿vale? Entonces leo la primera. Generalmente la divina femenina es inicialmente la cazadora, ¿vale? Y esto consigue que tengamos el apego ansioso. Cuando tú reconoces consciente o inconscientemente a tu llama gemela, a tu divino masculino, tú empiezas un cazador, o sea, tú empiezas a querer cazar, a querer acercarte a esa persona y además es algo brutal. En mi caso, tal y como está explicado en mi libro, a mí se me despertó la Kundalini y fue pues un deseo sexual muy, muy, muy intenso hacia él, ¿no? Cuando yo no había sentido nunca ningún tipo de deseo hacia él en todo el tiempo que me estuvo ayudando con mi hipertiroidismo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando se me despertó la Kundalini, cuando tuve a modo inconsciente ese despertar y reconocimiento de mi llama gemela, empezó un excesivo querer estar a cazarlo, ¿vale? A acercarme, a expresarle, a decirle. Y eso generó en mí un apego bastante ansioso, ¿vale? Sobre todo al principio, tal y como está en el vídeo, que está en el canal de la entrevista que le hago a Noah, te aconsejo que lo veas porque ahí también explica esto un poquito, la parte masculina, la energía masculina, mi divino masculino, ahí explica cómo él se abrumó, se agobió y decidió bloquearme, ¿no? Entonces, pero una cosa que tiene muy clave la divina femenina es que te vuelves la cazadora, sí o sí. O sea, la divina femenina es cazadora y tiene un apego al principio, sobre todo porque es abrumador este reconocimiento energético, que empiezas a tener un apego ansioso, ¿vale? Un apego ansioso, un apego que es que no puedes ni necesitas estar constantemente en contacto con esa persona, decirle, expresarle, nos volvemos, la verdad, pero es algo energético, no es tan abrumador ese reconocimiento del alma con tu llama gemela que te lleva a eso, ¿no? Entonces, primera clave, primer punto, la divina femenina es cazadora, sí o sí, el 100% de las veces, ¿vale? Y tiene un apego ansioso. Luego, la segunda clave de la divina femenina es que expresa desde un principio sus sentimientos y conexión con su contraparte. Mira, nos puede dar más miedo, menos miedo, nos puede asustar, acojonar, perdón por la palabra, nos puede morirnos de miedo, pero la divina femenina, sobre todo al principio del proceso, necesita expresar lo que le pasa. Yo recuerdo que cuando yo le decía, yo no estaba enamorada, o sea, yo no empecé a sentir emociones bonitas por él, yo no empecé a sentir emociones románticas, hoy me enamora de ti, no, yo empecé a sentir
pura y duro y claramente deseo sexual, ¿vale? O sea, puro y duro. Y a mí misma me asustaba de mí porque digo, ¿qué me está pasando? Yo nunca me he comportado con un hombre así, ¿vale? Ahí ahora me di cuenta que salió mi energía masculina, ¿vale? O sea, yo ahí me di cuenta de que necesitaba tomar acción. Pero un patrón que yo veo mucho en las divinas femeninas es que la divina femenina, por H o por B, antes o después, expresa a su divino masculino. Expresa, si siente deseo, pues le expresará que siente un deseo por él muy grande. Si siente amor, expresará. Porque yo una de las cosas que me he pasado los 4 años de este proceso que llevo a día de hoy, más el año y medio que yo estaba dormida, yo estaba centrada solo en dedicarme a mi salud, yo he estado 4 años expresando sentimientos a mi llama gemela, emociones, sentimientos, mi amor, todo. O sea, pero es algo que yo no podía controlarlo. Y cuando lo controlaba, antes o después, eso salía, eso accionaba. La divina femenina, una de las cosas que tiene, aparte de que muchas veces podemos expresar a través de la niña herida, ¿vale? Lo reconozco a través de la divina femenina herida, ¿vale? De la niña herida, pero sí al final, antes o después, la divina femenina siempre expresa, siempre, aunque esté muerta de miedo, aunque le pueda producir un rechazo a su llama gemela, que es algo muy usual, que también voy a hacer un vídeo, pero expresa. Antes o después, la divina femenina expresa, ¿vale? Bueno, la siguiente clave es que es la más despierta espiritualmente, ¿vale? Y se vuelca demasiado en el mundo espiritual, ¿vale? En todo lo que es las conexiones, la espiritualidad, en manifestar, en las velas, en los ángeles, en los arcángeles, se vuelca demasiado en el lado espiritual. Con su contraparte, que el divino masculino sí pienso que está despierto a tu par, ¿vale? Está despierto a tu par, pero como el divino masculino es como un poco tu termómetro, si tú estás demasiado en la energía femenina, demasiado en los chakras superiores, la pineal, la garganta, o sea, pineal, chakra corazón, garganta y corona, si tú estás demasiado en los chakras de arriba, pues tú estás vibrando demasiado en toda esa parte de lo sutil, de lo etéreo, de la espiritualidad. Y eso está bien, está muy bien. Obviamente tenemos que seguir trabajando en el lado espiritual. Pero ¿qué pasa? Que como tú estás tan arriba de ahí, tu contraparte va a estar enganchado a la tierra, a la materia, a todos los chakras de abajo, ¿vale? Y entonces va a estar excesivamente anclado a la tierra, a la parte más mental, más rígida, más de control, más parte masculina. ¿Qué ocurre? Que, claro, al principio del reconocimiento con tu llama gemela, tú quieres, claro, conocer todo este mundo y más. Tú empiezas a informarte, ver vídeos, libros, y esto se retroalimenta, ¿no? El lado espiritual, tú quieres todo y más en ese lado espiritual. Y eso es muy bueno porque el querer saber te va a dar conocimiento y ese conocimiento te va a dar entendimiento, como siempre digo, ¿no? Pero también es un arma de doble filo porque cuanto más, si tú te desequilibras en ese sentido y te pasas demasiado tiempo en el lado solo espiritual, sin hacer ese equilibrio con la parte terrenal, pues tu contraparte va a ser lo mismo, o sea, va a ser igual. Y en contrasentido, pues va a tener como una excesiva anclarse demasiado a la tierra, a la materia, al control, a no quiero saber nada de esta conexión, me va a causar problemas, paso. Tengo miedo y no acciono. Generalmente también debo decir que el divino masculino tiene un apego evitativo, ¿vale? Los apegos también pueden ir fluctuando y cambiando, ¿vale? Indiferentemente conforme tú vas sanando y tú se va haciendo un apego más equilibrado, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay que trabajar mucho el desapego, pero yo soy más de decir el apego equilibrado. El apego sano, el apego normal, ¿vale? El apego desde tu yo adulta, por así decirlo. Porque cuando salen los apegos ansiosos y los apegos evitativos, están saliendo los niños y las niñas heridas, ¿vale? Los niños y niñas heridas que quieren, pues, esa carencia que no tenían o que no tuvieron en su momento de pequeñitos.
Que esto es un tema que ya hablaré más adelante, ¿vale? Que no quieren decir que los padres o tal fueran, no, es la percepción del niño ante ciertas situaciones se forman las heridas, ¿no? Bueno, el tercer punto es que la divina femenina suele tener la herida raíz, ¿vale? El abandono, pero es muy común tener más heridas y sobre todo suelen hacer match el abandono con el rechazo, ¿vale? Sí que es muy común, ¿vale? Que la energía femenina, su herida raíz, su herida base sea la herida de abandono y hace un match, ¿vale? Con la herida de rechazo. Por eso, generalmente la divina femenina tiene la herida de abandono y el divino masculino la herida de rechazo como la más fuerte, ¿vale? O la más despierta, la más consciente, ¿vale? Al final todos tenemos, en mayor o menor medida, todos tenemos las heridas, ¿vale? Incluso si una herida la tienes ahí y, por ejemplo, suponer, tú tienes la herida de abandono, ¿vale? Es tu herida consciente, tu herida que es más, la que más denomina de ti, la que más predomina, pero tú tienes una herida dormida, por ejemplo, la de rechazo, y si tú no eres consciente que la tienes, pues no puedes sanarla. O sea, hasta que tú no te haces consciente de lo que sea, de un problema, de una herida, de una situación, no puedes tomar conciencia, ¿no? Y remediar eso o cambiar o empezar a sanar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pero si es un patrón muy general de que la energía femenina, ¿vale? La divina femenina tiene una herida de abandono, ¿vale? Y suele hacer mucho match, incluso en ella, que también tenga esa herida de rechazo como segunda herida, o hacer match con su llama gemela que generalmente tenga herida de rechazo, ¿vale? La divina femenina, ¿vale? La divina femenina, otra clave, aunque puede ser muy mental, ¿vale? Se deja llevar más por sus sentimientos, lo que he comentado antes, ¿no? Expresándolos, pues muchas veces expresándolo obviamente de tu niña interior herida, ¿no? Desde la herida, ¿no? Pero aún así expresamos mucho al divino masculino, como hemos dicho antes. Sí que a lo mejor expresamos al principio con demasiada ansiedad y con demasiado apego, porque estamos hablando desde la energía, desde la niña herida, ¿no? Desde la niña, ¿vale? Pero es algo también que tenemos que sanar y trabajar, obviamente, con amor propio, con autoconocimiento, autocuidado y bueno, y sobre todo mucho amor propio y autoconocimiento de ti. Luego, otra de la clave o de la referencia de que eres divina femenina es que la divina femenina es como muy fiel a la conexión, ¿vale? Y la mayoría de veces ella no puede estar íntimamente con nadie, ¿vale? Pero no es algo que ella lo decida, ¿no? Es también por estar sobre todo la divina femenina en sus chakras superiores, pues crea una fidelidad impepinable, una fidelidad, perdón, el subconsciente es muy traicionero, no voy a cortarlo, siente una fidelidad que no puede hacer nada, ¿no? Que sale de su alma, ¿no? Entonces, ellos en cambio, que son más mentales, más terrenales, más de los chakras de abajo, más quiero tener el control, más esto no puede ser, es una locura, sí pueden estar con otras personas, y tener relaciones íntimas, pero esto no quiere decir que tu divino se olvide o que tu divino con esa relación o con ese poner, como digo yo, un parche, ¿vale? Vaya a olvidar toda la conexión, al revés, porque está siendo como infiel, por así decirlo, a él, ¿vale? A esa conexión, a ese amor que Dios ha puesto ahí, sí o sí. Pero bueno, al final te das cuenta de que es Dios el que le dirá el proceso, el momento, los tiempos, pero sí que es cierto que la fidelidad es algo muy común de la energía femenina, ¿no? Y además es algo que sale, es algo que es que te sale del alma, no puedes, por más que lo intentas, por más que lo piensas, por más incluso que intentas conocer a chicos o no lo sé, ¿vale? Y sientes que no puedes, es como una fidelidad interna, ¿no? Y es algo muy típico y muy claro de la energía femenina. Bueno, a pesar de que hay ruido por la calle, yo continúo. Luego, pues lo que he comentado, ¿no? El divino, pues al estar más anclado en la tierra, pues le es más fácil,
poder tener, pues a lo mejor relaciones íntimas, ¿no? Pero al final lo que acabo de decir, al final la fuente es la que actúan los dos, obviamente, pero vamos, sí o sí, ¿vale? Y luego, la última clave que yo he apuntado aquí es que los dos tienen miedo, pero lo gestionan de forma diferente. Nosotras, pues siempre expresamos con apego ansioso y excesivos mensajes, desde el ego. Generalmente todos esos excesivos mensajes vienen desde el miedo y el ego. Y ellos, en su contraparte, pues actúan de forma evitativamente, ¿no? No te expresan, se cierran, huyen de la conexión o su propio miedo los ven reflejados en ti. O sea, es que al final, si realmente es tu llama gemela, es un espejo, o sea, es brutal, ¿no? Porque si tú le expresas con miedo, él va a sentir tu miedo y inevitablemente él se va a alejar de ti, ¿no? Sea emocionalmente, sea físicamente, sea bloqueándote o no, ¿no? Una de las cosas que son muy comunes es que el miedo está muy presente en el proceso de las llamas gemelas, y como ha dicho mi amiga Sara en un mensaje que escuché esta mañana, es que cuanto más amor, más miedo. El amor y el miedo hacen un match continuo, ¿no? Continuo, o sea, continuamente el amor va unido al miedo y el miedo al amor, pero por eso hay que ser conscientes y saber apartar el miedo o hacerle frente, decir, oye, estoy aquí, ¿qué pasa? O sea, muchas veces el miedo es necesario para llegar a ese siguiente nivel de ese amor. Pero es cierto, o sea, el amor y el miedo van siempre unidos, pero tenemos que ser lo suficientemente amorosos con nosotros, ¿vale? Y valientes en ese sentido para apartar el miedo y poder seguir caminando en el amor. Entonces, bueno, yo de momento no tengo apuntadas más pautas, o sea, más claves de la divina femenina. Sí, te invito a que si se te ocurre alguna más, pues lo pongas en comentarios, me comentes qué piensas, qué opinas. Yo leo todo, a lo mejor voy un poco a mi ritmo, pero contesto todos los mensajes, los leo todo y además me gusta mucho que interactuéis conmigo por aquí. Pero si se te ocurre alguna clave más, coméntamelo y dímelo y bueno, pues a ver, entre todos nos vamos ayudando, y además que, como siempre digo, ¿no? Lo que es bueno para mí es bueno para ti, y es algo que he estado meditando varios días, ¿vale? Y investigándolo, estudiándolo en mí, recapacitando y para ofrecértelo a ti. Bueno, y a pesar de que ha sido un vídeo un poquito largo, pues espero que te haya ayudado, aportado. Y ya para terminar, pues como siempre digo al final de mis vídeos, es que nada es imposible, y lo imposible solo tarda un poquito más. Y bueno, que tú eres mágico o mágica, así que descubre tu poder. Y nada, pues que te quiero y que te amo muchísimo. Gracias por confiar en mí y nos seguimos viendo aquí en Mágicas Conexiones Álmicas. Chao. Agur.